Tenga muy buenas tardes, licenciada Pamela Vanega. Mi nombre es Ana Maritza López, estudiante de la Universidad Tecnológica. En esta oportunidad, licenciada, yo le voy a hablar del tema las obligaciones sujetas a plazo, las cuales podemos encontrar en el capítulo número 5 de las obligaciones a plazo. Yo voy a hacer énfasis en el artículo 1365 del Código Civil. También voy a tocar también un poco de las obligaciones expresas, las obligaciones tácitas y los plazos suspensivos y resolutorios. Es importante partir de la definición que la ley establece como plazo, ya que es la época donde se fija para el cumplimiento de la obligación. Cuando hablamos de la obligación expresa, nos estamos refiriendo donde las partes han convenido el tiempo en el cual se puede ejecutar la obligación. Cuando hablamos de la obligación tácita, son todas aquellas en las cuales las partes no se han definido en el término del plazo para que la obligación se cumpla. La ley presume que la obligación puede ser exigible en 10 días. Cuando hablamos de las obligaciones, podemos hablar a futuro, pero también podemos hablar que son ciertas. Cuando hablamos de a futuro, un ejemplo de eso sería de que yo, mi persona, le preste $100 a José Antonio, pero le digo que le voy a pagar en 3 meses. Entonces, José Antonio se pone de acuerdo conmigo y me dice de que sí está de acuerdo que le pague en 3 meses. Entonces, es a futuro que yo le voy a pagar a los 3 meses, pero también me comprometo que le voy a pagar en cierta fecha, pagarle esos $100 que le he prestado. Esas son las obligaciones, o sea, están a futuro, pero también son ciertas. Hay una fecha de cumplimiento que se tiene que cumplir. Cuando hablamos de los plazos suspensivos, nos referimos a aquellas ejecuciones hasta que de donde se ha convenido el plazo para hacer exigible el cumplimiento de la deuda. Cuando hablamos de las resoluciones resolutorias, nos referimos a su época o aquella época fijada en la que cesará la obligación y la deuda dejará de ser exigible. A eso se refieren los dos, lo suspensivo y lo relativo. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el artículo al que yo me referí, que las obligaciones se pueden ser exigibles cuando las dos partes se han llegado a acuerdo, cuando las dos partes se ponen de acuerdo. O sea, para que una obligación sea exigible, tienen que las dos partes estar de acuerdo. Y acuérdense que también, que para que una obligación sea exigible, tiene que estar regida por contratos. O sea, tanto como las dos partes se ponen de acuerdo, pero también se someten a estar comprometidas en el pago, en la deuda que se adquiere. El compromiso es bien importante, o sea, con eso nos atamos. Y el contrato nos lo dice en el 1308 del Código Civil. Ahí dice que una obligación nace de los contratos. Entonces, el Código Civil es bien claro y nos está diciendo cuáles son las obligaciones a las que se tienen que regir o tenemos que irnos cuando sea necesaria un compromiso de las dos partes. A raíz de esto ha sido mi participación hasta el momento.